Hay un fenómeno muy característico de nuestro tiempo, cuando digo de nuestro tiempo me refiero a los últimos 25 o 30 años, en el terreno político-ideológico, digamos, consistente en la conjugación de dos tendencias muy acusadas. Por un lado, una cada vez más intensa proceso de desprestigio de los políticos y de la clase política, que se conjuga con una correspondiente reivindicación muy característica de la sociedad civil, la ciudadanía, como la única alternativa para resolver los problemas. Esta conjugación, este fenómeno, dado sobre todo en Occidente, en las sociedades occidentales, pone sobre la mesa categorías y conceptos de la teoría política más consistente y además que recoge todas las tradiciones, de la clásica a la moderna, y que tiene que ver con las ideas de representación, clase política, político, estadista, ciudadanía, etcétera, pueblo, soberanía, etcétera. Esto es de lo que vamos a hablar en el programa de hoy. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. ¿Qué tal? Qué bueno que están en otro programa de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestra página propia www.plazadearmas.tv. Ahí pueden ver ustedes todos los programas que llevamos realizando a lo largo de los últimos 3 años. También les recuerdo nuestro correo electrónico plazadearmas21@gmail.com. Bueno, tengo el gusto de saludar para tratar este tema de hoy, que digamos lo podríamos titular como Estado, Sociedad Civil y Ciudadanía, para tener más o menos esas van a ser las ideas que van a enmarcar la discusión de hoy. Tengo el gusto de saludar a mi querido amigo Rafael Morales. Hola, Rafa. Gracias, Ismael. Muchas gracias por la invitación. Y otro querido amigo de Argentina que tenemos el gusto que nos visite en estos días en México, Diego González. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo te va? Gracias también por la invitación. Diego es periodista de Radio Nacional Argentina y bueno, pasa por México unos días y entonces aprovechamos que él está aquí para tratar estos temas y bueno, viene mucho a colación lo de Argentina porque muchos recordarán que me parece que fue con la crisis, corrígeme. De diciembre de 2001. De diciembre de 2001 con De la Rúa. Con De la Rúa, correcto, exactamente. Cuando la sociedad argentina o sectores de la sociedad, porque aquí empieza el asunto, ¿verdad? Cuando se habla de sociedad en general o de voluntad general, en general es muy complicado. Entonces, bueno, en fin, ciertos sectores politizados de la sociedad argentina dijeron que se vayan todos, ¿no? Sí. Nada más, entonces, por un lado tenemos el que se vayan todos de los argentinos y luego tenemos, por ejemplo, todo que también cobró relevancia internacional, todo el movimiento neozapatista criticando cómo el Estado neoliberal mexicano tenía colapsado al Estado, no resolvía nada, etc. Entonces, por otro lado, el discurso neozapatista sostiene que la clase política no sirve absolutamente para nada, hay que cambiar el sistema, estas categorías de lo antisistémico, un poco puestas en circulación, imagino que, bueno, yo lo he leído en Himmler Wallerstein, y entonces tenemos que se vayan todos, teóricos como John Holloway, cómo cambiar el mundo sin tomar el poder. Y después, eso más o menos, como nos dice Diego, 2001, un poco antes, en 94, los neozapatistas. Y muy recientemente tenemos este fenómeno, a mi juicio, mal llamado Revolución Española de los indignados en España. Tenemos los jóvenes del mundo árabe derribando supuestamente gobiernos. Y en México tenemos el movimiento, por ejemplo, de Javier Sicilia, el movimiento por la paz, con justicia y dignidad, en fin, toda una serie de movimientos que están sosteniendo la clase política no sirve, los políticos no sirven, no nos representan, entonces la única salida es desde la sociedad civil, desde la ciudadanizándolo todo. Quieren ciudadanizar los institutos, los órganos electorales, ciudadanizar el ejército, ciudadanizar el poder judicial, todo es ciudadanizarlo y democratizarlo todo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Que pueden irse todos los políticos? ¿Qué pasó en Argentina, por ejemplo? No se fue ninguno. No se fue ninguno. No, claro. La revuelta del 2001, las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001, motivan y generan asambleas populares, asambleas barriales, donde no necesariamente van a participar, y esta es la novedad,
activistas políticos. Va lo que podría denominarse el pueblo, el vecino de cada esquina va y se reúne ahí con las ansias de participar y de generar algo nuevo. Pero esa cuestión, ese armado tan inorgánico, termina derivando en que el que asume el poder efectivamente, el conduce el Estado, es el más ortodoxo de los ortodoxos, es la rama derecha del partido más tradicional, que es el Partido Justicialista. Que fue Duhalde. Eduardo Duhalde, exactamente. O sea, hay una crisis social, cae de la rúa, pero llega el político de la peor, la peor tradición, toma el poder, que es Duhalde. Exactamente. Kirchner asume luego, aliado a lo que es el dualdismo, pero el kirchnerismo lo que hace a lo largo a partir del 2003 hasta el día de hoy, es revitalizar la política. Revitalizar la política que se había muerto en la década del 90, donde la economía primaba, era la gestión lo que había era la administración de los recursos, eso era gobernar un país. El kirchnerismo revitaliza la política y rompe con esa herencia dualdista, y ahí, concretamente pondría ahora la fecha, en octubre del año pasado, en el 2010, se visualiza una participación política mucho más activa e irrumpe el sector juvenil en la política nuevamente. Y eso yo diría que es un signo de época. Insisto, la política y los partidos ya no tienen la visión negativa, la visión tan peyorativa que tenían en el 2001. Y esto me parece que también es una característica no solo de Argentina, sino de al menos América del Sur. Los partidos, por ejemplo, el Partido Comunista en sus inicios, la tesis clásica del partido era la formación de cuadros y la incorporación de, digamos, de la sociedad civil en el ángulo de los trabajadores y de los consejos de fábrica, por ejemplo, incorporarlos a procesos de formación intelectual fuerte y de incorporación a la política. Y hoy eso ya a lo mejor ya no procedería a hacer ese planteamiento, ¿no? Pero bueno, Rafa, un primer comentario al respecto. Pues, pensemos entonces qué pasaría con esta sociedad civil que quiere sustituir a la clase política, aunque no lo pueda hacer en los hechos, como bien dice Diego. Esa sociedad civil que se vuelca a las calles a reclamar a los políticos su falta de gestión, su falta de capacidad institucional, esa sociedad civil no tiene posibilidad para poderse formar políticamente, porque no tiene las organizaciones, no tiene los partidos políticos para poder cumplir, digamos, esa labor. Entonces aquí en el discurso y en términos históricos lo que vemos es que la sociedad civil es incapaz por sí sola de tomar el poder. Es realmente un mito, es un mito del discurso de la ciudadanía, que una buena persona de la noche a la mañana se quiera volcar a la política y tomar las decisiones conducentes, ¿no? En el caso argentino me parece muy claro, y también como lo decía Gramsci, en momentos donde está en crisis la hegemonía de la clase política, es donde se presentan las soluciones más fáciles y al final llegan al gobierno, pues aquellas fracciones políticas, pues más, en este caso, más inclinadas hacia la derecha, ¿no? Son momentos críticos muy, muy delicados, porque las soluciones fáciles se presentan justamente en esas coyunturas, y ahí es donde la sociedad civil se presenta más incapaz todavía para poder orientar ese gobierno al que en algún momento quiso desterrar. Pero sin embargo me parece que esas irrupciones de la sociedad civil en la mayor de los casos es progresiva, es un salto adelante. Es cierto que luego no están en condiciones, por su propia conformación, por su propio surgimiento, por la génesis misma, de llevar adelante una gestión de gobierno. Porque no tienen las estructuras, no tienen la organización, no tienen lo que caracteriza a un partido político. Pero sí me parece que es una expresión de una ruptura y del quiebre de un sistema, de un planteo económico, de un bloque histórico, si nos vamos, citando a Gramsci nuevamente, y nos vamos más allá. Pero me parece, insisto, que esas irrupciones son progresivas. Lo que hay que discutir y evaluar para mí es ver el paso subsiguiente, cómo hacer que eso se transforme en gestión y administración concreta. Y uno de los problemas fundamentales para ir, digamos, desbrozando el asunto es la burocratización de los partidos, que es quizá uno de los principales problemas, digamos, ese anquilosamiento institucional que se plasma en las burocracias de los partidos, que es digamos, uno de los principales puntos de ataque que desde la sociedad civil se hace para con los partidos. Dicen, los partidos ya no sirven porque simplemente son burocracias que se autorreproducen y que nada más en coyunturas electorales contratan a algún mercadólogo, alguna agencia de publicidad, y entonces así funciona. Es una burocracia que se reproduce. Cuando hay elecciones traen a encuesteros y a asesores en publicidad política, y la representación nunca se da. Entonces, pero esa es una no crítica, y desgraciadamente esta sociedad civil no lo visualiza en términos históricos. Cuando aparece el moderno Estado-Nación, este moderno Estado-Nación
se acompaña de una clase, de una nueva clase, que es la clase burocrática. Y esa clase burocrática gradualmente va a ir adquiriendo un poder tal que se va a ir separando poco a poco de la ciudadanía. Ese es el interés de la burocracia. Tiene para sí un poder que tiene que ver con la información, con la gestión justamente, y ese poder durante mucho tiempo fue inaccesible a la sociedad en general. Entonces, cuando alguien critica las burocracias, en realidad... la tecnificación del Estado, ¿no? Del que hablaba Schmitt. Estamos hablando de un fenómeno contemporáneo. El Estado, la condición misma del Estado moderno es esa. La burocratización de los procesos, la existencia de esta clase burocrática, de manera que cuando la sociedad critica a los partidos por burocráticos, en realidad es que no hay otra cosa, es que no hay manera de que exista otra cosa, porque esa es la condición de la modernidad política Está misma. bien, pero tal vez se pueda pensar una nueva burocracia, digamos, tal vez el planteo sea en procura de un nuevo sistema político que vuelva en todo caso en el devenir histórico a burocratizarse, pero que se pare sobre pilares distintos. Tal vez los pilares sobre los que se creó esta burocratización de los partidos tradicionales ya no sean los que sirvan para la realidad social. Tal vez sean estas las irrupciones de la sociedad civil, esto sea lo que se plantea en el fondo, y tal vez, no lo sé, pero lo planteo, lo tiro sobre la mesa, si es ahí donde hay que pensar cómo dar la vuelta de tuerca. Yo recuerdo que en la Revolución Francesa, uno de las, por ejemplo, Mirabeau, que uno de los grandes que entendió el problema, decía él, ¿no? Uno de los principales problemas en una revolución no es tanto sacar al pueblo a las calles, sino regresarlo a sus casas, ¿verdad? Es decir, el gran momento de verdad de la revolución es saber cuándo hay que detenerla y construir instituciones, ¿no? Entonces, Mirabeau siempre hablaba del poder ministerial. O sea, dice que porque claro, Mirabeau él defendía a la monarquía, Mirabeau. Dice, pero el problema es que los ministerios, los gobiernos son los que impiden que el gobierno ejerza la soberanía. Digamos que Mirabeau hablaba de una monarquía constitucional, pero no era... Después vino Robespierre, que era el que cortó cabezas, pero entonces era ese problema, el del control de las decisiones y de la tecnificación del Estado, que en el Estado moderno crea una clase nueva, ¿no? Una clase universal, que es lo que también hablaba Hegel. La clase universal es la burocracia del Estado, ¿no? Claro, perdón, pero hay que decir ahí también que en esta nueva fase, digamos, del Estado moderno, que es en la que estamos, no solo está esta nueva clase burocrática, ¿no? que es objeto de la crítica de la sociedad en general, también están los políticos que operan como representantes, y esos políticos chocan muchas veces con esa burocracia, porque muchas veces esos políticos cumplen la función de designar a estos burócratas, y cuando estos burócratas llegan al gobierno y se asientan en él, generan una serie de intereses, ¿no? que muchas veces chocan o no coinciden con los políticos que los habían designado previamente. Entonces, aquí falta una precisión dentro del discurso de la sociedad civil que separe burócratas de políticos. Y en ese juego es donde se cifran muchas veces el problema del poder. Claro, porque claro, si surge algún poder y se constituye de la sociedad civil, se va a enfrentar con esa burocracia precisamente, ¿no? Que es lo que siempre sucede. Sí. Que claro, que mucha gente son muy conocidos los casos, ¿no? de colegas que, por ejemplo, tienen cierta militancia en la izquierda, por ejemplo, y luego entran al gobierno y se desencantan por completo y dicen, no, todo es burocracia, y se van a la ONG, que es la salida, ¿no? Que la ONG es de izquierda sin Lenin. Entonces, que la burocracia es dura, ¿eh? Claro, la burocracia es dura. En el cuerpo día a día. Claro, pero la burocracia existe en todos los estados contemporáneos. Sí. Porque porque muchas, en estas, no voy a dar nombres, ¿verdad? Pero en estas discusiones con muchos amigos o amigas, ¿verdad? Que están, por ejemplo, que estudian letras y están interesados por la izquierda y entran a un ministerio de cultura o lo que sea, ¿no? Y ahí en la secretaría todo se viene abajo, es un desencanto total porque se dan cuenta que la burocratización, digamos, aplasta cualquier proyecto, cualquier iniciativa. Pero después hay una tendencia muy acusada a vincularlo con dos cosas, con el desprecio de clase. Es decir, dicen, claro, el burócrata es como el trabajador ahí que no hace nada, ¿verdad? Ahí como meten la cuestión de clase. Y por otro lado dicen, esto es típico mexicano. Como que piensan que la burocracia es un fruto mexicano. Y eso es una mentira. Es un error, burocracias hay en todos los grandes estados contemporáneos. Desde Inglaterra, Alemania, Francia no se diga, ¿verdad? Déjame avanzar en lo que Diego había planteado, porque él estaba mencionando la posibilidad de una nueva burocracia. Cada país encuentra una solución o intenta una solución. En México se ha ensayado una solución que tiene, digamos, dos vías, la de la transparencia, por un lado, la de impedir que el Estado opere a través del famoso arcanum imperi, ¿no? Los secretos de Estado, es decir, que el Estado mismo, a través del gobierno, pues pueda liberar información que pueda ser objeto de interés de esta sociedad, ¿no?